territorialidad humana y las conductas sociales. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz. Adelante, Pipe, hazme el favor. Como contenido está la bibliografía siguiente: las descripciones cambian la ciudad, el territorio cambia la sociedad y cómo operar sobre la territorialidad. Adelante. Bueno, primero voy a hablar sobre Giuseppe de Matteis, que fue de quien me basé en la lectura, en la exposición. Bueno, eh, de Matteis nació el 19 de julio de 1935. Es un profesor del Politécnico de Turín, a donde ha enseñado geografía urbana y regional durante varias décadas. Es un investigador incansable del campo de la geografía humana contemporánea. Sus aproximaciones a la actualidad de las cuestiones urbanas y territoriales y la excelencia de su continua producción le llevaron a interesar, además de geógrafos implicados en la viveza de los tiempos presentes, urbanistas, antropólogos y sociólogos encontraban allí un generoso caudal de aproximaciones a las incógnitas que suscitaban la cambiante realidad del urbano. Ah, profesor, él es italiano. Adelante, Pipe. Bueno, ahora la encrucijada de la territorialidad. Primero voy a hablar algo de lo que él siempre manifestaba, más o menos haciendo como una crítica, este, que se hacía ahora en los estudios urbanos, de que él decía que muchos estudios urbanos de orientación analítica sobre la ciudad emergente son realizados como si fuera una evolución, como si tuviera una evolución natural, y que esté descrito por un observador externo que no interactúa en ese desarrollo. Eh, la descripción del mundo y de sus cambios no es algo que pueda realizarse antes del cambio ni después de, mucho menos preverlo. Otra cosa es que pictológicamente se sabe que las descripciones planteadas desde un observador externo no son fieles al entorno que se analiza, y aunque muchos lo reconocen esto, sigue costando zafarse de ese paradigma dominante del que se ha planteado con anterioridad. Profesor, disculpe, voy a tomar un poquito de agua, que estoy un poquito nervioso, disculpe. Dale, tranquilo, relájate. No estás en un auditorio donde te estamos mirando, así que tranquilo, relájate. Sí, claro, Cógela suave, como decimos por ahí, y deja que todo fluya, que si preparaste bien todo, te va a ir bien. Así que ánimo. Va bueno, bien hasta ahora. no me demoro mucho. Gracias. Bueno, continúo, profe. Este, el enfoque analítico interdisciplinario parece ser insuficiente a la hora de describir o definir un concepto de territorialidad. Todas se centralizan a partir de estudios científicos, que estos vendrían describiendo un conjunto de fenómenos externos que moldean a la ciudad. ¿Sí se me escucha, profe? Sí, ¿Se claro, escucha? te escuchamos bien. ¿Cierto? ¿Los Bueno, compañeros escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Sí, claro. Se escucha. Estamos bien, adelante. bueno, estos fenómenos externos que moldean la ciudad, sino más bien esto hace parte de un todo, es decir, la ciudad crecerá y se moldeará independiente
mente de la realidad urbanística, física, social. Adelante, Pipe. El territorio cambia la ciudad. Para apoyar esta postura, miraremos procesos de crecimiento de la ciudad que no están determinadas solo por un territorio, por un relieve o por el clima, cualquiera de estas, etcétera. Diremos que, por el contrario, la sociedad moldea a la ciudad a partir de las realidades que suceden aquí. Las investigaciones hechas en el campo de lo científico no pueden abarcar lo imprescindible del territorio o de la territorialidad. Esta cualidad es la que caracteriza como un cambio de dirección más significativo de la partida en el urbanismo ya. La del primer orden, las ciencias orientadas a las políticas orientadas a las territorialidades y de los valores urbanos que Pipe, el anterior Pipe, un dotito. Bueno, ya que estamos en esta, está en la importancia de operar la territorialidad, ¿verdad? Bueno, la importancia de operar sobre la territorialidad. ¿Cómo se opera la territorialidad? Se analiza el comportamiento urbano dentro del territorio en su esencia más pura. De un etólogo, digamos, el que describe Se te fue, no te escuchamos, ¿no? disculpa, pero se me fue la señal. No, no te escuchamos. Pensé que se ha ido la voz. Si estabas No, hablando, no te escuchamos. me había cerrado el programa, profesor, disculpe. Voy a comenzar desde el inicio en la importancia de operar sobre la territorialidad. Bueno, ¿cómo se opera la territorialidad? Se analiza el comportamiento humano dentro del territorio en la esencia más pura, comparando esta con la labor que practica el etólogo, el cual se encarga de escribir las líneas de comportamiento de algunas especies en su hábitat natural, para comprender cómo debería observarse esta problemática. Eh, el urbanismo debe mantener su identidad propia, al no absorber asuntos de índoles políticos, para que no afecte el criterio objetivo de la territorialidad. Eh, la práctica de geógrafos urbanistas ha sido siempre ¿cómo diría? La de operar siempre sobre la territorialidad, mientras que la conciencia de esta obra ha variado en el tiempo. Ya teniendo en cuenta esto anterior, sería fácil como que entender el por qué operar sobre la territorialidad es de fundamental importancia. Si se desea ejercer un cambio sobre las conductas sociales de una comunidad, desde un punto de vista de un autor, si los geógrafos urbanistas, si los geógrafos o los urbanistas o también los proyectistas urbanos y planificadores llegaran como a realizar una contribución que altere el entorno físico, proyectando en el medio su reconceptualización de una sociedad que se está analizando, entonces ellos como conseguirían reestructurar las relaciones sociales, fijando órdenes locales en ellas, en un plano, en un territorio. Listo, profesor. Disculpe, la verdad estoy un poco nervioso.
Bueno, no veo la necesidad de estar nervioso, desarrollaste lo que tenían que exponer, la temática, no sé, tu compañera no apareció. Nada, profe, es que ya la verdad la comunicación con ella está un poquito Ok, por el internet ya también. bueno, vale, no hay problema. Bueno, entonces Y este eso se ha tema es, pasado también en muchas materias no ha podido presentar exámenes también. La mm, verdad sí me ha dificultado bastante. bueno, ya ahí miramos a ver qué podemos hacer en el caso de ella. ¿Alguno quedó pendiente con desarrollar alguna temática del seminario de urbanismo? Que hable ahora o calle para siempre, porque le va a aparecer esa nota en blanco. Mi grupo, profesor. Ajá, Mi y grupo. ya están listos. Angie Marimón y mi persona. ¿Quién va a No sé si ella presentar? va a presentar su primera parte. ¿Quién va a Ella proyectar? debe tener su parte. Ella debe tener su parte, yo tengo la mía. No sé si ella unía las diapositivas. ¿Quién va a proyectar la diapositiva? Va a ponerlos como coanfitrión. Ella ¿Quién le más? toca a la... Angie, Angie Marimón. Y Cristian Pertú. Sí, Angie Marimón y Cristian Pertú. Bueno, ya tienen el Ella rol tiene... ya tienen el rol de coanfitrión, pueden compartir la pantalla. Adelante. Sí, estamos esperando ya. Avisen. No sé, profesor. Estoy esperando si ella va a compartir su parte. No sé por qué. No me Angie, había podido comunicar con ella hoy. Angie, ¿estás ahí? Hola, profe. Sí. Ya tienes el rol de confitriona, puedes compartir. Si vas a... Uy, se escucha muy como deficiente tu internet. Esperemos a que programa resuelvan los problemas técnicos. Bueno, no sé, profesor, si yo pongo mi parte, aunque él la continúe después de la de ella. Vamos en orden, vamos en orden. Esperemos que ella resuelva el tema técnico. Vamos en orden para no, digamos, confundir a los compañeros que ustedes dicen. O sea, vamos a esperar que ella resuelva su problema técnico. Ok. Angie, si no puedes compartir, envíamelo a mi correo que yo te lo puedo compartir. Y si tienes problemas con internet, llama a mi teléfono, llama al teléfono a un compañero y lo ponemos en altavoz. Y ahora sí se ve. Tienes que ampliarlo, ponerlo en... Ah, muy bien, ustedes van a trabajar el tema de los instrumentos de suelo. Ah, hago un preámbulo antes de que los compañeros inicien. Esta parte va a ser interesante porque aquí
vamos a conocer los instrumentos de gestión de suelo, un avance interesante de estas propuestas a nivel ya de lo que ya hemos comentado en clases anteriores, del escenario de contexto que estamos trabajando, que es la Ribera del Magdalena, de Barranquilla. El contexto de los instrumentos de la gestión de suelo son muy diversos en Colombia. En América Latina, Colombia es uno de los países más avanzados. Fíjense la contradicción de nuestro modelo de desarrollo urbano en este tipo de instrumentos de gestión de suelo. Pero del dicho al hecho hay poco trecho. Ese es un dicho, digamos, un adagio muy popular en el cual tenemos todos los instrumentos, toda la parte normativa, pero en la práctica muy poco de estos elementos se logran materializar por diferentes razones. Y gran parte de las propuestas que van a denunciar los compañeros, la compañera acá en esta presentación, son esos elementos generales que vamos a entrar a discusión también a propósito de la conexión que nos planteó el compañero Miguel sobre el tema de la territorialidad, cómo la territorialidad también hace parte y funciona ese elemento social en estas estructuras y esquemas de instrumentos de gestión de suelo. Entonces, adelante, tienen, digamos, la palabra. ¿Ya me escucha, profe? Bueno, te escuchamos como Escucha. te escuchamos medio robotizada, algo así como Terminator. Es que el internet ha estado cayéndose y Mira, por interno te voy a pasar mi número si tienes minutos para llamar. sí, profe. Ya te doy por interno mi número de teléfono para que me marques y yo te pongo en altavoz. Y ensayamos para ver cómo se ve. Márcame a mi teléfono y yo pongo el teléfono en altavoz y probamos a ver cómo se escucha para que no... Y va más bien allá pasando la diapositiva desde tu computador. Sí, Angie, estamos esperando. Profe, ya lo estoy llamando. Ah, ya, no lo había visto. ¿Aló? ¿Sí me escucha, profe? Sí. ¿Ustedes escuchan? Trata de poner que no se escuche retorno. Me colgó. Se escucha creo que mucho ruido. Angie.
Creo que a Angie le toca cerrar el micrófono para que no haya eco. No, ella tiene el micrófono cerrado, pero tiene mucha bulla en el lugar donde está. ¿Aló? ¿Ya se escucha? Sí. ¿Ustedes escuchan a Angie? Sí, profe, a ella la escuchamos. Bueno, adelante, puedes iniciar. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 4, el desarrollo conceptual y práctico de algunos instrumentos de gestión de suelo. Mi grupo es Cristian Pertú y mi persona Angie Marimón. Se tomaron dos proyectos en cuenta para analizar, los cuales fueron la operación urbanística Nuevo Use en Bogotá y el macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo del Trejo en Pereira. Por medio de estos se analizan y desarrollan los elementos visuales, los alcances, los obstáculos y las alternativas de aplicación de algunos instrumentos de gestión del suelo previstos en la ley 388 de 1997. A continuación se ofrecen instrumentos o herramientas a las administraciones municipales que permitan superar las dificultades para la aplicación e interpretación de la ley 388 de 1997. La expropiación por vía administrativa, la fiducia mercantil, el tributo de participación en plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado. De la adquisición de terrenos mediante la enajenación voluntaria o expropiación, siendo esta utilizada siempre para el desarrollo de suelo urbano o para complementar los ajustes de tierra. Además, incluye la facilidad de las asociaciones propietario e inversionista, ya sean públicos o privados. La no aceptación voluntaria del plan asociativo dará lugar a utilizar la expropiación para poder alternar y vincular a los propietarios oponentes. Una pausa. ¿Sí están escuchando bien ahora todos? ¿Sí escuchan bien? Sí, Se escucha, profe, pero se escucha como un eco. Yo creo que Angie puede silenciar el Zoom, porque si ella está por llamada para que se pueda escuchar. No, sí, Bien, el Zoom está silenciado, el de ella. Pero quería saber Ah. si era más clara la voz de Angie. Sí, creo que ahora está mejor. Ah, bueno, vale, listo. Continúa, Angie. Adelante. La ley 388 de 1997 contempla la posibilidad de ofrecer enajenación a favor de terceros hasta ahora escasamente utilizada. Hay que tener en cuenta que la ley antes mencionada contempla en el parágrafo 1 del capítulo 61 que se le descontará el valor comercial debido al aumento del valor de la propiedad o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra. El planteamiento del problema: la administración pública enfrenta inconvenientes
a la hora de presentar programas y proyectos de utilidad pública o interés social. Esto tiene que ver con los mecanismos de adquisición de predios que requieren específicamente el uso del instrumento de la expropiación. La principal tensión es el valor del bien expropiado. Como ya sabemos, la expropiación es un poder legítimo del Estado, ya que es una función pública de la propiedad. Como no es una simple compraventa ni un negocio que se le aplicará las reglas del derecho civil, que solo rige para particulares, la Constitución política habla mejor de indemnización que de precio. Los antecedentes. Tomando de los tradicionales sistemas legales de expropiación de países como Francia y España, la legislación urbanística colombiana incorporó un mecanismo para evitar el enriquecimiento sin justa causa del propietario expropiado. En el artículo 18 de la Ley 9 de 1989 se establece que el Instituto Agustín Codazzi no tendrá en cuenta aquellas acciones, intenciones o manifestaciones recientes del Estado y que la producción de una valorización evidente de los bienes avaluados. Con esto se trata de evitar que el Estado eleve los precios y los proyectos urbanísticos públicos no se encarezcan. En la implementación, teniendo la facultad tanto constitucional como legal de realizar el descuento de los incrementos de valor producidos por el anuncio del proyecto u obra, es indispensable resolver primero cómo se establece el incremento de valor generado por el anuncio del proyecto u obra para posteriormente ser descontado del precio comercial del inmueble. Y segundo, ¿en qué momento está formalmente anunciado el proyecto u obra? Por lo tanto, para resolver el primer interrogante, se debe contar con un instrumento que defina el valor del suelo antes del anuncio del respectivo proyecto u obra. Este valor es el que será descontado al inmueble. En los proyectos mencionados inicialmente, se recurrió por semejanza a las normas sobre participación en plusvalía. Se aplica el artículo 80 de la Ley 388 de 1997, en el cual se establece que por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, constituciones similares, se definirán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles en su situación anterior a la acción o acciones urbanísticas. Para resolver el segundo interrogante, el proyecto u obra es anunciado formalmente a través de la expedición de un decreto del alcalde respectivo. Determinación a través de avalos del valor comercial de los inmuebles antes del anuncio del proyecto u obra. A partir del anuncio del proyecto, se comienza a llevar a cabo la realización de los avales bajo una serie de normas que hacen referencia al valor comercial del inmueble. En el parágrafo 2 de la Ley 388 de 1997 se reglamentan unos parámetros para determinar los valores comerciales por medio de los factores tales como la destinación económica actual del terreno, localización, características, usos del inmueble,
servicios públicos, viabilidad y transporte. En relación a lo anterior, el gobierno expidió el decreto 1420 de 1998, en el cual se reglamentó todo lo relacionado a la valoración de los inmuebles. El artículo 1 del mencionado decreto señala normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalos por los cuales se determina el valor comercial de los inmuebles. En el artículo 2 del mismo decreto establece que el valor comercial de un inmueble se debe determinar teniendo en cuenta sus condiciones físicas y jurídicas que le afecten el bien. En el artículo 21 del decreto se establece que debe tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente al momento de la realización del avalo. Las metodologías o técnicas de valoración. Por medio del artículo 23 del decreto 1420 se le exige al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que presente una resolución donde se establezca la metodología para la realización de los avalúos. Este emite la resolución 762 del 23 de octubre de 1998. Y este presenta los siguientes métodos: comparación o de mercado, que es el artículo 1. Esta técnica establece el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes al del objeto de avalúo. Estas ofertas o transacciones deben ser clasificadas, analizadas e interpretadas para estimar el valor comercial. El método de capitalización de rentas o ingresos es el artículo 2. Esta técnica establece el valor comercial de un bien a partir de ingresos que puedan obtener del mismo bien o inmuebles semejantes por sus características físicas de uso y de ubicación, teniendo en cuenta las sumas probables de ingresos o rentas generadas por el bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización e interés. El método de costo de reposición es el artículo 3. Esta técnica establece el valor comercial del bien a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy un bien semejante al del objeto de avalúo y restarle la depreciación acumulada. Al valor obtenido se le debe adicionar la utilidad. El método o técnica residual es el artículo 4. Esta técnica establece el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción acorde a la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendido en el terreno objeto de avalúo. La institución de la expropiación en el ordenamiento jurídico colombiano, la expropiación por vía administrativa. Su definición: la expropiación se define como el mecanismo mediante el cual
el Estado obliga a un particular a realizar el traspaso de un bien de dominio privado al dominio público, en beneficio a la comunidad en general y mediante una indemnización previa. Las características generales son, primero, el traspaso de un bien de propiedad privada al Estado. Segundo, existencia de motivos de utilidad pública e interés social establecidos en la ley que beneficien a la comunidad y justifiquen la medida expropiatoria. Tercero, indemnización previa a la entrega del inmueble. La Corte Constitucional señala, la expropiación no es un contrato, no es una venta, ni siquiera forzada. Es una figura esencialmente distinta de derecho público, enderezada al bien de la comunidad y en virtud del cual, por motivos superiores, la administración toma la propiedad. Esta medida genera un daño y no un precio. Se satisface mediante una indemnización. Listo, profe, sigue mi compañero. Muy bien, Angie, excelente. Ya puedo colgar la llamada para que... Angie, Ok, profe. Esperen un momentico, cuelgo la llamada. Angie, deja de compartir un momento. Para Sí, ya compartir Angie ya va a dejar de diapositiva. compartir, tranquilos. Ya, adelante, puede compartir. Muy clave lo que parece muy complejo, muy normativo, muy de lo jurídico, pero esos son elementos claves para interpretar algunos elementos que se pueden intervenir en el caso del lote que ustedes están trabajando, porque ese lote está dentro de un plan parcial y las implicaciones de estos instrumentos urbanísticos, de estas promociones urbanísticas, Bueno, profesor, que me imagino que vas a hablar ahora, ¿cierto? Son importantes, así que yo voy a hablar lo que sería el tema de la fiducia. por eso, La escuchen muy plusvalía. bien. Escuchen muy bien que varias cosas han escuchado hablar en estos días a propósito de estas temáticas. En el caso de la Ribera Occidental y el llamado gran proyecto que anuncian de la Arena Río. Así que adelante, Cristian. Amplía la presentación. Bueno, como ya les viene lo que sería la fiducia y lo que sería la plusvalía en el acto del proyecto urbano, o sea, de lo rural a lo urbano. Como principal, la fiducia, estas son entidades aprobadas y vigiladas por las superintendencias bancarias, ¿no? Dentro de estas hay dos tipos de grupos, o como serían personas encargadas de lo que sería el fideicomitente, que quien entrega los bienes a los fiduciarios para una gestión determinada. Y los fiduciarios son sociedades autorizadas de servicios financieros sujetas a inspección y vigilancia de estos, ¿cómo sería? De estos proyectos o gestiones. Cristian, amplía la presentación pantalla completa para que todos podamos verla. Ah, ok. Para que sea más chévere en la grabación. Así. No, todavía, ahora sí se ve, claro que sí. Adelante. Ahora sí. Yo tengo el internet un poco lento. Bueno, los alcances y ventajas del uso del contrato en la fiducia. El planteamiento del problema. Bueno, esto está relacionado con las necesidades que se presentan dentro de Cristian, una ciudad, de acuerdo a su crecimiento urbano. Esto, de acuerdo a esto,
Cristian, se te está entrecortando. No sé si los compañeros también sienten lo mismo. A lo que sería un suelo urbano. Cristian, dale una pausa. Sí, Cristian, espera un momento. Es que te escuchamos con la voz entrecortada. Confirmen los compañeros si es mi internet o es en general la presentación de Cristian, la voz de Cristian. También se oye entrecortado por acá, profesor. Entonces, trata como de hablar un poco pausado, a ver si de pronto así mejora la conexión. ¿sí me escucho bien? Ahora te estás escuchando bien. Profesor, Sí, ahora mismo te estás escuchando bien, pero trata de hablar más pausado. Adelante. Adelante, Cristian. Que sí te estamos escuchando, pero hay unos momentos en que se entrecorta tu voz. Entonces, seguramente a lo mejor ahí hay como que... Vamos a esperar a ver qué resuelve Cristian. profesor, ¿me puede colocar para compartir? Sí, ya te coloqué. El internet se me había caído. Dale, no te preocupes, ya te puse. Puedes compartir. Mira, habías quedado donde habías explicado que las fiducias mercantiles son como una especie de conglomerados o de elementos en los cuales estas operaciones urbanísticas son respaldadas por unas entidades financieras. Ahí queda. Ya, entonces trata, digamos, de enlazar las ideas que ibas a expresar cuando se te cortó la voz. Solo cuando puse lo que sería la fiducia sola. Exactamente ahí, el contrato de fiducia mercantil para esas operaciones urbanísticas que tienen que ser vigiladas por por las entidades financieras, por lo regular son los bancos o el sector financiero el que también hace este tipo de operaciones. Sí. Sí, ya eso era todo. Esos son los dos grupos. Lo que sería el fideicomitente y los fiduciarios. Vale, adelante. Ya sería acá el problema. Ahora ves pasando. Ya te escuchamos bien, así que adelante. El planteamiento del problema está relacionado con las necesidades que se presentan dentro de una ciudad, de acuerdo a lo que sería el crecimiento urbano. Esto tiene impactos que proporcionan y son reflejados urbanísticamente más que todo en la producción de una ciudad, en donde todos los espacios públicos y privados están definidos dentro del diseño con un fin de conformidad, ya que regula la incorporación de un suelo rural a lo que sería un suelo de expansión urbana. La conveniencia de la fiducia mercantil en operaciones urbanísticas basadas en gestión asociada. Bueno, esta fiducia se fundamenta en la celebración de contratos, en el cual las partes adquieren ciertas responsabilidades y derechos, los cuales se sustentan en principios de confianza. Dentro de estas existen dos tipos de negocios fiduciarios, los cuales son los encargados fiduciarios y la fiducia mercantil. También dentro de esta fiducia mercantil está asociada a lo que sería la fiducia de administración y fuentes de pago. El encargado fiduciario es el tipo de contrato en el cual el fideicomitente entrega a la sociedad fiduciaria una serie de bienes con el fin de lograr un aspecto un poco más determinado. Dentro de la fiducia mercantil, el fideicomitente transfiere
O sea, acá transfiere una propiedad o unos bienes a la sociedad con tal finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos. Dentro de administración y la fuente de pago, este es un mecanismo fiduciario en el cual una persona natural o jurídica transfiere un patrimonio autónomo de propiedad de los derechos económicos derivados de una relación jurídica que sea existente dentro de ellos. Esquema fiduciario plantado para el desarrollo de una operación urbanística de promoción pública. ¿Sí me escuchan, bro? ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos, sí, te escuchamos. Estamos esperando que nos Ok. empieces a describir esos detalles. ¿Sabes por qué acá se me cae el internet? Entonces no sé si... No, sí te escuchamos. Si cualquier cosa, yo estoy pendiente de lo que estás comentando de esta parte que me parece interesante. Adelante. Sí, porque se me acaba de ir la luz también. Es un... Sí, a veces se te está escuchando robotizado. Voy a cambiar los datos. No, Pausa, Cristian, que se escucha robotizado. ¿Aló? Cristian, ¿estás ahí? Parece que se salió. Esperemos que Cristian vuelva nuevamente para... Queremos a ver que Cristian se conecte. Parece que tiene problemas de conexión. No, parece que Cristian como que se le fue la luz y quedamos allí Sí, como... ya, Ya está. No te Sí. había visto. Ya te di el rol de coanfitrión. Puedes compartir nuevamente. Vamos a tener paciencia para, digamos, poder
digamos, capturar la idea que de estas figuras, de la relación entre lo financiero y esta promoción de las operaciones urbanísticas. Adelante. Hasta de echar. Ya estoy poniendo. En exposición. Está allá en el bol- ¿Por dónde habían quedado, profesor? ¿Hasta dónde escucharon? Ya, o sea, habíamos quedado, Profe. ibas a explicar ese esquema. El esquema que está en la Este. presentación, exactamente. El esquema fiduciario planteado por una operación urbanística, ibas a explicarnos cómo iba a ser, cómo se da ese proceso. Este más que todo, no es lo mismo que en la fiducia mercantil. Este se diferencia ya que en aquel entregan los bienes y en este no se entregan, lo que serían los patrimonios autónomos. Esto sería más que todo esto. Ajá. Aquí se pueden leerlo así, los contratos deben tener un objeto y un plazo determinado. Las entidades públicas fideicomitentes no pueden delegar en la fiduciaria las acudiciones de los contratos que celebran el desarrollo del encargo de la fiducia. No se puede impactar la remuneración de la fiducia con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que se entreguen presupuestados. O sea, casi todo esto. No sé si sigo leyendo, no sé. No, adelante, adelante. Sigue explicando detalles. Mecanismo tributario en la participación de plusvalía. Ojo, Como profesor, esto es actualmente clave. esto está oscilando en el 50%. Esto es clave para que puedan entender esta figura de esos instrumentos de planificación y sobre todo la plusvalía. ¿Qué significado tiene y qué importancia tienen este tipo de proyectos como lo que está pasando en la Ribera del Magdalena? Adelante. Profesor, como usted se da cuenta aquí, actualmente ya esto creo que está en el 50%, pero como se ve acá en la tarifa abajo, para el año que sería 2004, esto correspondería a lo que sería el 30%. Después, para el 2005 sería un 40% y hasta actualmente se ha visto que ha demorado este 50%. En los hechos generadores, los hechos generadores de la participación en la plusvalía deriva de las autorizaciones específicas, ya sea destinar el inmueble a un uso más rentable o a incrementar el aprovechamiento del suelo predeterminado a una mayor área de edificaciones en alturas. El cálculo de la plusvalía. Este cálculo inicia principalmente con la solicitud del alcalde, o sea, el encargado de la ciudad o donde se esté ejerciendo estas obras, en el sentido que se proceda a estimar el mayor valor por metro cuadrado del suelo urbano en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias en el cual se estén gestionando. Como ven, estas son las tarifas que serían proporcionadas para el caso de la plusvalía. Momento de exigibilidad. Este está dado más que todo en la ley 388 de 1997, en la cual la participación en la plusvalía solo será exigible en el momento en que se presente para el propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de plusvalía. Cualquiera de estas situaciones que se ven aquí a continuación, la principal sería la solicitud de la licencia de urbanismo o construcción, la cual autoriza a destinar el inmueble a un uso más rentable o el aprovechamiento del suelo para tener edificación. También el cambio de efectivo de inmueble, actos que impliquen transferencia de dominio, adquisición de títulos de valores representativos de derechos adicionales de construcción. Las formas de pago estarían representadas de contado o dinero en efectivo, con tierras o ejecutando obras. También alcancé a leer, creo que fue en Bogotá,
que ahí solo se paga con dinero en efectivo, no sé si eso es verdad. Se escucha robotizado, Cristian. En el caso de Bogotá, solo es aceptable con dinero en efectivo. Ay, porque llegó la luz y no sé si se está pasando al Wi-Fi. No, ya te escuchamos bien. De la participación en plusvalía en obras públicas. Bueno, esto más que todo está regido por lo que sería la ley del artículo 85. Esta determina que la se podrá cobrar siempre y cuando no se haya utilizado para su financiación, o sea, para la cual fue destinado dicha obra, o sea, ¿cómo sería? Ahora se me olvidó la palabra. Sea para el que fue destinado, o sea, para la obra que fue destinado, sino que la utilizan para otro proyecto. Entonces, en caso de no ser utilizado para lo que fue ejecutado, creo que en algunos casos cobran el mayor porcentaje para ese proyecto o cobran a veces el doble. Ya, profesor. Ya, no sé si leo de todo eso o ustedes van leyendo. No, la idea es que la presentación te sirva de apoyo como para o sea, hacer una relación, pues, casi como de resumen del interés que tienen estos recursos o esa participación en plusvalía, qué importancia tienen en el desarrollo, por ejemplo, de una ciudad y de estos proyectos de desarrollo urbano. Ya esto es todo. Ya. Bueno, que miren que este tipo de escenarios permiten la autofinanciación o, digamos, tener en cuenta esos valores que son importantes en estos procesos de transformación urbana que le permite como una autosuficiencia a la ciudad. Prácticamente es un modelo de yo te pongo el suelo para que lo urbanices, pero tú por esa urbanización tienes que compensar a la ciudad. Esa es un poco la lógica de estos instrumentos de planeación, que en algunos casos no está siendo bien utilizado o no se aplican requerimientos específicos para el beneficio general de la ciudad. Entonces las propuestas y los proyectos se desarrollan bajo esta finalidad y el arma de doble filo es que hasta dónde está el alcance del sector privado y el alcance del Estado frente a ofrecer el suelo y disponer el uso del suelo para una explotación financiera y el Estado lo ofrece, pero esta operación inmobiliaria es la que define qué es lo que se va a hacer. Aquí preguntan a o sea, Natalia pregunta, ¿el Estado le vende el terreno por exactamente? Cede, hace los instrumentos de planificación o de desarrollo de usos de suelo, como por ejemplo los planes parciales, ofrecen, en el caso por ejemplo del plan parcial de Barranquilla y La Loma, un espacio disponible que se supone es disponible. Se declara sujeto o proceso, digamos, en el cual hay una intervención por parte del distrito de Barranquilla donde se supone se va a desarrollar urbanísticamente. Hay una cesión de derechos en los cuales los bienes y los suelos que están en propiedad van a empezar a ser adquiridos por la figura de operación urbanística. Ya sea, por ejemplo, en el caso de la Ribera Occidental, todo el plan parcial lo viene ejecutando Edubar, que es la empresa de desarrollo urbano. Edubar es la que está tratando de negociar todos esos terrenos, todos esos lotes, haciendo el proceso incluso ya pensando el proceso de reubicación de algunas industrias. En el caso de La Loma, desplazaron un poco a gente que vivía años, que tenía viviendo años allí, y les ofrecieron, por ejemplo, soluciones de vivienda en Villas de San Pablo.
Eso fue una solución, digamos, para movilizar. Y lo que en el concepto del desarrollo urbano se llama la protección de moradores, y que en este caso hay un reasentamiento de la población en otro lugar de la ciudad. Esta figura se usa mucho, por lo menos Medellín tiene una política muy significativa en estos procesos de reasentamiento o de relocalización urbana por estos proyectos en beneficio general. Se supone que son en beneficio general, pero eso se supone está entre comillas porque la acción urbanística está determinada por una operación financiera. Entonces, ¿quiénes están detrás de la operación financiera? Pues obviamente están el sector financiero a través de los bancos, de las fiduciarias y obviamente los agentes de la construcción. ¿Qué les interesa? Pues rentabilidad del suelo. Si tienes un lote, ¿cómo se hace rentable? Ustedes que son arquitectos, densidades, altura. Y ese es el modelo que implementó el plan de ordenamiento territorial en esa ribera. Si ustedes revisan el POD, la locura que va a empezar a darse ahí en el malecón y en todo ese proyecto de la ribera occidental es edificaciones. Lo que llama Richard Sennett arquitectura fálica, es decir, edificios en altura. Entonces son herramientas que hay que empezar a revisar. El negocio ya está cerrado, eso es una operación que se viene dando no solamente aquí en Barranquilla, sino es una operación global y ese es lo que se llama el modelo de urbanismo neoliberal. Es cómo sacarle renta a los suelos que se pueden desarrollar desde una perspectiva urbana. No importa si estamos en una ribera, no importa dónde estamos, qué ambientalmente podemos afectar, la lógica es el mercado. Y el Estado ofrece esta serie de instrumentos, pero también hay unas garantías. Sí, el Estado no solamente cede, el Estado también puede poner reglas y puede definir, por ejemplo, alcances en las densidades y alcances en las operaciones. Por ejemplo, que haya un 70% de zona verde y solamente un 30% de área construida. Eso puede ser generoso para el desarrollo de un proyecto de espacio público, como está sucediendo en el caso de el malecón. Pero a ver, una cosa es el espacio público y una cosa es las áreas verdes, por ejemplo. Entonces a veces se confunde esas cosas y aquí creen que eso es lo mismo. Entonces hay que tener un poco de reflexión frente a esas propuestas y quizás esa es una de las como conclusiones generales de lo que han planteado los compañeros y la compañera frente a esos instrumentos de operación urbanística en el caso de los usos de suelo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Igual esto quedó grabado para que puedan tener mayor precisión sobre los asuntos que tocaron los compañeros. Dale, Fabricio. Hay algo que no entendí muy bien. Ajá. O sea, el Estado, digamos que tiene un terreno y este terreno tiene un valor. O sea, entonces él lo cede. Al momento de cederlo, cierta entidad o persona debe pagarlo, obviamente. Pero por medio de las plusvalías, de que por factores externos el terreno aumenta de valor, ¿este valor de aumento se le debe ir pagando igualmente al gobierno o queda en un contrato principal en el que en el acuerdo de que el valor acordado principalmente es el que debe pagarse o debe ir, el valor aumenta según aumenta el valor del terreno cedido? Bien, muy interesante lo que plantea Fabricio. Esto sucede cuando son áreas de expansión o áreas que no están dentro del casco urbano. ¿Qué pasa? Cuando son áreas de expansión e incluso áreas como el caso de la ribera del Magdalena, sucede que el Estado es el dueño de todo el territorio. O sea, o tiene una injerencia sobre el territorio. Pero muchas veces, para poder sesionar un espacio tan gigante como el plan, como el plan parcial de la ribera occidental, encontramos que dentro del plan hay lotes y hay propiedades privadas. Entonces, la operación urbanista o el instrumento de gestión de suelo sirve para unificar y en algún momento específico generar una serie de transformaciones y unas operaciones urbanísticas. Entonces, ¿de qué sirve la plusvalía? La plusvalía sirve para garantizar
un ingreso a esa cesión del Estado. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si una fiduciaria y un conglomerado económico decide desarrollar o ha decidido desarrollar el plan parcial porque es que el plan parcial, los planes parciales en el caso de Barranquilla no son claros en términos financieros, quiénes son, cómo opera, digamos, la figura financiera y contractual, excepto, por ejemplo, el plan parcial de la Alameda del Río, que sí tiene, digamos, una figura, digamos, financiera muy clara. En el caso de la Ribera Occidental, como es muy grande y hay muchos actores, incluyendo los actores de la industria y portuarios allí, y hay muchas cosas y muchas problemáticas, siempre se ve dilatado. Entonces, ¿cómo opera la plusvalía? La plusvalía opera como un beneficio para todo el sector que se ve intervenido. Entonces, ese cobro por plusvalía es un cobro que se genera a esa operación inmobiliaria. ¿Para qué? Para proyectos de beneficio e interés general. Por ejemplo, espacios públicos, parques, bibliotecas, zonas, digamos, de interés general que beneficie a una mayor capacidad ese terreno, esa área cedida. Esa es la función que tiene la operación urbanística de una plusvalía en el caso de proyectos en donde el uso del suelo fue transformado para crear un equilibrio. Eso, digamos, principalmente en términos jurídicos, es lo que crea. De lo que estoy hablando en términos más, digamos, práctico y más simple que se puede entender, porque estos son términos muy jurídicos, muy, digamos, de la normatividad, que si uno entra a la letra menuda, pues va decantando mucho más detalles. No sé, Fabricio, si te alcancé a responder la duda. Sí, señor. Eso es, inclusive si ustedes piensan incorporar ese lote, porque ya está, el lote está dentro del plan parcial. No sé si eso con los profesores de diseño o con las otras asignaturas ya saben que ese lote está dentro de un plan parcial. Y es susceptible de generar una propuesta de desarrollo urbanística pues, es decir, pueden en ese lote hacer prácticamente lo que ustedes quieran, pero tienen que tener en cuenta variables como el tema ambiental, el equilibrio hídrico, el contexto que hay una zona industrial cercana, el contexto de los barrios, digamos, que hay alrededor como Barlovento, el contexto cercano al centro histórico y obviamente toda la visión que hay sobre el desarrollo de esa ciudad con el proyecto Arena del Río. Y prácticamente el proyecto de Arena del Río son recursos financieros digamos, bancos americanos que han querido como visionar y utilizar a través de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo todo este cuento de ciudades sostenibles y todo el cuento para generar allí una operación inmobiliaria. Crear el espacio, digamos, pero aprovechar y valorizar los suelos. Entonces, coger y comprarle a los industriales o negociar con los industriales. Bueno, tú pones aquí el suelo, pones unos recursos y aquí, ¡pum!, hacemos un hotel, hacemos un edificio de vivienda, hacemos un centro comercial, hacemos un parqueadero y ganamos todo. Así funciona el urbanismo neoliberal. Así es, digamos, esa nueva estrategia de desarrollo urbanístico que yo quiero que ustedes salgan, digamos, como arquitectos, conociendo cómo es la lógica. Y ese va a ser el mercado laboral en que ustedes se van a encontrar. Plagado de contradicciones. Pues éticamente a mí me parece, digamos, súper interesante que o estamos allí o estamos fuera. O sea, ese es el modelo, en que el modelo de ciudad global que se está aplicando. Y esto está pasando en muchas ciudades. Y quizás las grandes razones para justificar estos proyectos, por ejemplo, son los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, eventos que son relevantes en la marca de una ciudad, en la marca de un espacio. Entonces, si ustedes revisan qué ha pasado en estas ciudades que han albergado estos eventos masivos, el gran modelo y ejemplo, por ejemplo, fue Barcelona en 1992, Atlanta en 1996. Estos Juegos Olímpicos significaron un nuevo chip al modelo de desarrollo de las ciudades frente a estas estrategias. Si ustedes no se fijan, en Atlanta
se dio toda una, digamos, fue como la inauguración de las transmisiones de televisiones masivas, generales, y con todas las tecnologías que en Estados Unidos me imagino que las ciudades son súper avanzadas en la transmisión. Barcelona, toda la transformación de la ciudad alrededor de los juegos, y ese modelo de Barcelona es el que se ha venido replicando. Si ustedes se fijan, todo lo que sucedió, por ejemplo, en Atenas, en Pekín, en Río, que fue, digamos, el gran ejemplo de lo que sucedió con las Olimpiadas, y a medida que se va dando estos eventos o estos grandes eventos que realzan, hay posibilidades de inversión. Obviamente vienen capitales financieros, excedentes de capital de petrodólares de Arabia, inversiones excedentes de los Estados Unidos. Ahora los chinos están invirtiendo en todos lados y quieren hacer el muelle, el puerto de aguas profundas aquí. Ahora están haciendo la autopista y no sé cuántos túneles en la vía que comunica Antioquia con Urabá. Eso está lleno de chinos, hasta señales chinas hay en la construcción de la vía al mar entre Medellín y el Urabá. Entonces son cosas interesantes que nos permiten revisar cómo viene operando estos modelos de desarrollo urbanístico. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profesor, buenas noches, Ángel Hernández. Dale, Bueno, más que duda, es como un tipo de comentario. Al momento de hablar de plusvalía, también cabe agregar que no sé si esté mal. Al momento de hablar de plusvalía, yo le entiendo que se habla de una valorización del suelo para aumentar su productividad progresivamente. O sea, hoy construyo para que el día de mañana cueste más, y si el día de mañana vuelvo a construir, vuelvo a aumentar ese precio. Algo así es lo que yo entiendo. Pero entonces, este tipo de prácticas en zonas rurales o en zonas, no quisiera perimetrales de la ciudad donde se viene desarrollando, tienden a ser zonas de estrato 1, estrato 2 o hasta estrato 3. Entonces, no sé si es una apreciación equivocada mía, pero ese tipo de práctica también perjudicaría un poco a las personas que residen en ese entorno, porque se valorizaría el sector y tendrían que buscar una manera de poder costear los servicios públicos y las nuevas comodidades, por decirlo así, de las que están disfrutando. Entonces, las personas que no tengan ese tipo de nivel económico se ven perjudicadas porque ya no tendrían cómo solventar un recibo de luz de 200,000 pesos o un agua de 100,000 pesos, por decirlo así. Entonces, es un tipo de práctica que beneficia bastante al sector privado, beneficia bastante al sector inmobiliario, pero perjudica al pequeño empresario o a los que viven del agro, que no tienen ese tipo de ingresos. Y en Colombia me parece que es una práctica bueno, una apreciación bastante personal, una práctica que no tendría cabida, porque los extranjeros que vienen aquí en Colombia no vienen como tal a seguir viendo el modelo que ven en las grandes ciudades, sino a ver un tipo de modelo diferente, como es el aprovechamiento de la cultura y las pequeñas cosas que acá tenemos que no potenciamos. Pero entonces tendría ese tipo de apreciación con respecto a la plusvalía y la valorización. No, ahí estás dando como has colocado el dedo en la llaga, porque también tiene esa doble función la plusvalía. Por un lado, genera esa propuesta de cambio de un suelo X, pero ¿qué sucede en el corredor universitario? Por ejemplo, eso antes, hace 10 años nadie daba un peso, o los precios estaban muy asequibles. Ahora, ¿cómo se ha valorizado los suelos, por ejemplo, en ese corredor universitario? ¿Cuánto vale una casa en la playa, por ejemplo, o un lote por allí? O sea, miran, muy interesante lo que plantea Ángel, que en la misma operación urbanística, ojo, y no solo es la plusvalía, la misma operación urbanística y el mismo instrumento que se construye puede tener esa arma de doble filo. Y a veces esa valorización de suelo genera esas problemáticas en contextos en donde hay ruralidad, donde hay una presión, y a veces suele ser como un modelo criminal, en donde lo urbano se impone frente a lo rural o a las zonas en donde hay procesos de expansión urbana. Entonces, ahí es donde pues hay que mirar los balances en materia de planificación en términos de ciudades como Barranquilla, que ya no tienen para dónde crecer. Ya no hay a dónde crecer, ya el modelo, hacia dónde vamos a crecer, hacia dónde va a llegar Barranquilla. Si no se
revisa el modelo de desarrollo urbanístico, si no se revisan las cargas y beneficios que se dan en estos procesos de instrumentos de valorización y de desarrollo de estos esquemas de uso de suelo. Entonces hay esas problemáticas. Si nos vamos ya internamente a la ciudad, lo que se van a valorizar las zonas o los barrios cercanos a donde está este gran proyecto, esta intervención de la Ribera del Magdalena. Lo que se van a valorizar y lo que se están empezando a valorizar. Barrios como por ejemplo La Concepción, por ejemplo ahora que se pueden valorizar todos estos barrios que están pegaditos a las zonas industriales, ahí en la vía 40, que son barrios de estrato 2, estrato 3, como San Pachito, Santa Ana y demás que están por ahí pegados y que están ahí muy cerca también de la zona de influencia de los que ustedes van a trabajar. Pues es una tendencia que ahí ya van a dejar de haber casas y también se van a construir edificios de universidad y van a empezar a crecer, dependiendo de lo que disponga el POT en cuanto a usos de densidades y desarrollos que se puedan dar ahí. Pero la tendencia es a que estos nuevos proyectos generan una valorización. ¿Quién daba un peso por esos lotes que habían allí baldíos o esos lotes que alguien tenía ahí alrededor de los caños o las industrias que están localizadas allí? Más fácil implica es trasladar las industrias a los polígonos ya establecidos en las zonas metropolitanas o en las afueras de la ciudad y pues dejar el lote allí que disponga el operador urbanístico. Ese es el negocio, digamos, que es también bastante peligroso, pero bueno, así funciona el asunto. Y si se miran en los ejemplos que colocaron los compañeros, por ejemplo, el caso de Nuevo Usme implicó esa revisión que eran zonas incluso de humedales. Y la gran problemática en Bogotá con la reserva Van der Hamen es esa. O sea, la reserva es una reserva ambiental que hay, digamos, una pelea porque es una zona de conectividad socioecológica principal de toda la sabana y el modelo de desarrollo urbanístico de llenar la reserva de proyectos urbanos, entre comillas, sostenibles, implicaría toda una ruptura de la conectividad de ese ecosistema. Entonces la pelea estaba ahí entre quienes querían hacer el desarrollo urbano y quienes pues lograron defender la propuesta. Y todo arrancó con la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial durante la alcaldía de Petro, que proponía un modelo de ciudad sostenible, enfocado al cambio climático y donde el sector de la construcción se vio afectado y no se pudo lograr ese modelo de transformación de algunas zonas que eran susceptibles de transformación y de generar estos procesos de desarrollo inmobiliario y el único proyecto que se desarrolló en la sabana de Bogotá fue Nuevo Uso. ¿Sabe para dónde migraron los constructores de esos proyectos que iban a seguir más allá de la sabana? Se mudaron para acá, para Barranquilla. Y son los que están haciendo la operación urbanística de proyectos con todo el corredor universitario y la Alameda del Río. Y ahora, yo no conocía, pero todos estos sectores de Soledad, lo que es Soledad, de Los Robles hacia adentro, eso es una nueva ciudad. Y ya hay una conectividad entre Los Robles y sale a Los Manantiales. Eso es un modelo de producción inmobiliaria completamente, digamos, súper densificado y además de densificado, expandido. Es un modelo de ciudad, una combinación de ciudad difusa con ciudad, digamos, dispersa. Y eso está generando lo que algunos han llamado como el modelo de ciudad confusa. Y en Soledad, la Soledad sí es una cosa que hay que estudiar muy a fondo y que ese modelo pues, prácticamente es bastante... pero ¿cuál es la relación o cuál es el impulso? Las políticas del gobierno, el desarrollo de vivienda nueva. Entonces, estamos digamos, en el boom constructor, estamos en una dinámica inmobiliaria que va en ascenso. Es decir, la parte de la burbuja, estamos en la parte más exitosa de la burbuja. Pero cuando la burbuja reviente y ya no haya más capitales y flujos que financiar, pues ahí es donde vamos a ver los peligros que va a generar el modelo. Ya hubo una fractura del modelo. Eso fue en el año 2008. Se vinieron a piques los seguros que daban, digamos, del respaldo financiero a los desarrollos que se venían dando en países como España, Estados Unidos y algunos países desarrollados que la mayoría de estos
apenas se fueron a quiebra estos seguros, se fue a quiebra todo el modelo. Urbanizadoras, constructoras, y mucha gente perdió prácticamente todo su dinero y perdieron sus casas porque no tenían cómo pagarlas, los intereses crecieron y entró una recesión económica. Y eso es un modelo bastante peligroso y que hay que revisar. Estamos o sea, y gran parte de los estudios urbanos y de los análisis que estamos haciendo desde el punto de vista de la planificación urbana implica que cómo podemos revisar esos modelos. Y esa es la tendencia de este modelo de crecer y crecer y crecer sin ningún control hasta dónde nos va a llevar. Y si nos vamos, Fabricio, que es de Cartagena, Cartagena es otro modelo también interesante de revisar, esos modelos de nueva vivienda que se vienen creciendo. Y es un modelo que se crean ciudades sin ciudad, es decir, un modelo cerrado, conjuntos cerrados, donde hay muy pocas centralidades, o la centralidad principal es un centro comercial o una tienda o un supermercado de servicio, y las centralidades tradicionales de unas ciudades o de nuestras ciudades no se ven reflejadas ahí. Prima el automóvil, el desplazamiento individual, pues el transporte público, la gente que compra ya que solucione. Por ejemplo, esas soluciones de vivienda en estos sectores que les estoy hablando, pues tienen que tener o carro o moto o yo no sé cómo se transporta. Entonces ahí hay un tema también de fondo para revisar en estos nuevos modelos de ciudad. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. Comentarios. ¿Les quedó claro? A ver, hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí están ahí? Sí, profesor. Profe, otra vez Ángel, era como una pregunta un poco más directa para usted en cuanto a la investigación que ha hecho, porque acaba de mencionar Soledad y el modelo que está teniendo, que ya prácticamente es otra ciudad, pero con Soledad estaba condenada a ser parte de Barranquilla, porque ya uno ni se da cuenta cuando sale de Soledad ya está Barranquilla. Entonces, la pregunta era, ¿qué cree usted que a lo que está condenado a la zona metropolitana como tal, como lo es Malambo, Galapa, Puerto Colombia? Porque sí o sí va a haber un éxodo masivo de las personas que no pueden pagar estos impuestos altos, que es el resultado de la plusvalía, hacia estas zonas que son mucho más baratas, pero al mismo tiempo están condenadas también a ser absorbidas por este modelo en algún momento o ser parte de la ciudad, como ya pasó con Bogotá, que se divide por distritos o no sé cómo se le dice por ahí. Localidades. Localidades, correcto, hacer localidades de la ciudad. Entonces, si hay alguna manera controlada, por decirlo así, de hacer que esto no afecte tanto a las personas de bajos recursos, o si hay alguna manera simplemente alguna manera de controlar este fenómeno. Mira, son cosas que se escapan un poco del manejo, digamos, de lo que se conoce como la gubernamentalidad del desarrollo urbano. ¿Qué es ese concepto de gubernamentalidad? Es ejercer las políticas de control desde una perspectiva enfocada a la jerarquía sobre todo. Y obviamente que la jerarquía del área metropolitana la tiene Barranquilla como metrópolis principal. Pero sabemos que el proceso de conurbación ya es explícito. Ya Soledad, como tú dices, es parte integral de Barranquilla y ya podemos decir que estamos en Barranquilla. Yo vivo aquí en Soledad y pues coloco en Barranquilla y no hay ninguna diferencia. Sucede en muchos centros metropolitanos, en muchas zonas metropolitanas. La solución siempre ha estado en generar procesos de gobernanza. A diferencia de la gubernamentalidad, son procesos de construcción participativa, en la cual no se mira una ciudad que se imponga sobre la otra, sino se mira el todo en su conjunto. Es decir,
mirar cómo son, mirar que esas personas que van a vivir en esas nuevas zonas de crecimiento de soledad, ¿dónde trabajan? ¿Cuál es su lugar de trabajo? Su lugar de trabajo es Barranquilla, en las zonas industriales, y eso está generando un desplazamiento o unas movilidades. Y esas movilidades implican que haya infraestructura vial, que haya, digamos, conectividad. Pero ¿qué se está implementando y cuál es el modelo que se está aplicando? O sea, a ti ahora mismo te pueden dar las llaves de un carro y lo empiezas a pagar en el 2022. Y si vives en esta zona y adquieres un proyecto de vivienda donde el gobierno te subsidia y estás pagando unas cuotas asequibles, teniendo un salario relativamente bueno, pues obviamente tienes solucionada. Tú tienes, entre comillas, tu casa propia, tu carro y tienes una forma de vida adaptada al modelo, digamos, que se está aplicando acá. Pero yo creo que en términos de gobernanza metropolitana, una de las soluciones es crear conectividad y conectividad sostenible a través del transporte público, a través de la movilidad sostenible, pero creando estos modelos de apartamentos de más o menos 4 o 5 pisos extendidos así. Esos modelos fue muy setentero en Europa y prácticamente ya esos espacios fueron demolidos y ahora se desarrollaron otro tipo de modelos urbanos porque la densidad poblacional también se redujo. Y las cuentas que a mí no me cuadran, personalmente a mí no me cuadran, es el tema de la densidad poblacional. Aquí, en vez de estar aumentando la población, cada vez hay menos gente. Entonces, áreas o zonas céntricas, como el centro de Barranquilla, el barrio El Prado, van a dejar de ser residenciables porque obviamente la gente se va a mudar a estas zonas, hacia las afueras de la ciudad, porque los impuestos, los servicios es mucho más económico. Y claramente ha dado también, obviamente, el dedo en la llaga. ¿Por qué la gente se está mudando al corredor universitario? Pagan servicios de estrato 3, estrato 4. Viven, ¿qué? Si vivían en Villa Country, por los alrededores de Villa Country, por el sector del Prado, allá pagan estrato 5, estrato 6, los servicios públicos. Los ingresos, los egresos que tienen las familias obviamente se reducen al desplazarse hacia esos nuevos proyectos urbanos en las afueras. Solo que, digamos, la doble condición que genera ese proyecto de desarrollo urbanístico. La gente no solamente se desplaza porque es la nueva Barranquilla, se desplaza por unas razones obvias, que es la nueva dinámica que imprime el proyecto, los procesos de desarrollo urbano. Y qué decir de ese sector que hay entre Villa Carolina, Buenavista y ya ahora la 65 que la ampliaron hacia la ventana. ¿Quién hizo la operación o quién desarrolló ese proyecto? Incluso hizo gratis la expansión de la 65 hacia la circunvalar. Argos. Profe, disculpe. Sí. Pero lo que viene siendo Villa Campestre no es considerado Puerto Colombia. Por eso. Y Puerto Colombia hace parte del área metropolitana. No, como se está mencionando lo de la nueva Barranquilla, se me hizo raro. No, y también, o sea, estoy hablando también del sector de Villa Carolina, Buenavista, y esa parte de la ampliación de la carrera 65 hacia la vía 40. El proyecto prácticamente lo regaló Argos, y eso salieron con bombos y platillos cortando cinta que Argos regaló una vía en la ciudad. ¿Pero de quién es el lote? De Argos. ¿Cómo se hace la operación urbanística? Eso ya está montado. Ya incluso están vendiendo los proyectos. Averigüen cuánto valen los precios. Cómo están los precios ahí, cómo se hace, incluso ya ahora que hay subsidios para estrato 5 y estrato 6 en los planes de gobierno. A 6 millones el metro cuadrado, profe. Imagínate, Henry, tú que estás ahí, que estás conociendo eso, que estás trabajando en eso y conoces eso, mira. Y además, si ustedes van a empezar a trabajar como residentes, arquitectos residentes en obras, se van a dar cuenta cómo es el modelo. Perverso o no, pues nos genera ingresos, a ustedes les va a generar empleo, a muchas personas les va a cambiar la vida porque van a tener un lugar nuevo donde vivir, la ciudad va a tener otra cara porque sí, van a haber urbanismo, va a haber un desarrollo nuevo de la ciudad, pero ¿cuál es el costo? El costo en términos, digamos, de desarrollo de la ciudad, del desarrollo urbano de la ciudad. Si lo ralentizamos, si creamos un modelo que no sabemos para dónde vamos, y yo creo que hay que pensar muy bien si en verdad la
cantidad de población que hay en la ciudad va a compensar estos nuevos modelos de desarrollo de la ciudad. O vamos a seguir viendo espacios en el centro, en el barrio del Prado, eso es, digamos, casi catastrófico. Ver anuncios, se vende, y obviamente apartamentos estrato 5 pagando servicios estrato 5 en el Prado, obviamente la gente por economía se va para estos sectores, que se llaman la Nueva Barranquilla y ofrecen una nueva alternativa de la ciudad. Entonces son los dobles peligros que generan estos modelos de desarrollo. ¿Qué otras inquietudes, preguntas, comentarios? Voy a ir pasando lista mientras ustedes pues quieren comentar algo, apreciar algo. Yo sé que ahí eso de, yo creo que les he dejado, esta presentación ha dejado como bastante inquietos ahí en el fondo, como que, como con ganas y eso lo vamos a ir ampliando a lo largo de lo que falta del semestre. Así que vamos a ir como parte por parte. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Sí ven que es interesante todas estas temáticas? Comentarios, preguntas. Profe, y cuando la situación es inversa, es decir, hay personas que viven en estrato 3, pero a veces ellos piensan como que no, quiero mudarme, quiero como ascender un poco más de estrato, y se piensa como mudar a un estrato 5 o 6. Ya, porque acá en Cartagena hay personas que viven en Turbaco, entonces que es un estrato más bajo y pagan un impuesto mucho más bajo, pero que la mayoría toma la decisión de mudarse cerca de la playa, cerca del centro, para las partes en donde la vivienda, el apartamento, el metro cuadrado es súper caro, pero deciden irse para esas partes. Sin embargo, de allá, trasladarse para Turbaco sucede muy poco. Aunque en Turbaco, que está a 10 minutos solamente de Cartagena, hay muchos proyectos de vivienda residencial. Sobre todo estas de, mira, te ofrezco tan pedacito de tierra, pero en el conjunto residencial tenemos piscina, tenemos gimnasio y esta cosa, igual que lo que dan en esas partes. Pero no, deciden irse de allá hacia esas partes mucho más caras. Aún así que les ofrecen lo mismo. Incluso su lugar de trabajo puede incluso estar mucho más lejos. Bueno, en ese caso sucede que es un caso ya particular, pero sucede que muchas veces se optan ese tipo de proyectos o ese tipo de movilidades residenciales por condiciones, digamos, de aumento de las expectativas financieras de una persona y se decide pues trasladar a unas mejores condiciones cercanas a las centralidades. Todo depende. O sea, hay varios factores que influyen. Si una persona aumenta de salario, obviamente pues querrá vivir más, no importa el estrato socioeconómico, sino en una variable que allí pues hay que revisar más como elementos económicos, elementos también de movilidad, más bien movilidad social, sobre todo movilidad social, o sea, el ascenso social que tienen las personas cuando ya pasan de ser profesionales a ser, digamos, profesionales ejecutivos o profesionales ya, y amerita pues tener una mejor estabilidad o ascenso en un estrato socioeconómico, más en un contexto como Cartagena, Fabricio, tú que conoces, donde hay un tema de clase todavía que es heredado de la colonia. Entonces allá es un poco más, digamos, fehaciente ese tema de las condiciones, en el caso, por ejemplo, si digamos, estructural de una ciudad como el caso de Cartagena. Y creo que eso yo hago la interpretación así. Igual también hay varios factores. Yo por lo menos se asocia mucho el factor en el caso de Barranquilla, ese tipo de movilidad, por el tema de la expectativa que hay en los nuevos sectores de desarrollo urbano.
El caso, por ejemplo, Miramar, el caso, por ejemplo, en su momento el proyecto inicial de ese modelo de expansión fue Villa Santos. Empezó Villa Santos, Miramar, bueno, el sector, digamos, de de Campo Alegre fue porque se vino abajo por el tema de la ladera occidental, después Villa Carolina, ahora el sector de Buenavista, y ahí los alrededores ahora de la ampliación de la carrera 65. Pero bueno, ahora, ¿qué se puede traducir de ese modelo en el caso de la Ribera del Magdalena? Pues ahí está prácticamente el negocio, digamos, como para generar un proceso. En algunos casos estos procesos se conocen como especulación inmobiliaria, y al final, cuando hay un cortocircuito en el modelo y en el sistema, pasa lo que sucedió en el año 2008, crisis del modelo. Quiebran los seguros, no hay quien asegura a la gente, no hay quien asegure a los bancos, todo queda en el aire y al final suben los intereses, dan por quebradas las operaciones urbanas y la gente, ¿quién termina pagando los platos rotos? Pues la gente que ha invertido toda su vida, todo su capital y prácticamente lo pierde. Entonces son los modelos que hay que revisar y las experiencias que no hay que repetir en estos contextos. Bueno, voy pasando lista mientras algunos quieran participar. Acuña, Simanca. Acuña, Edgar. Aliana, Alejandro. Presente, profesor Edgar Acuña. Presente, Alejandro. Bayuelo, Brian. Aquí, Ben Camargo, activen sus cámaras para verlos. Presente. Bula Hernández. Presente, presente. Muy bien. Caballero, Chelsea. Caballero. Cáceres, Gerson. Presente, profe. Calderón, Rosana. Calderón, Rosana.